consiste un ángulo central? Simplemente es aquel ángulo descrito en una circunferencia en el cual se va a cumplir siempre que el vértice de dicho ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Eso ahí vendría a ser. Bueno, la característica y lo que nosotros podemos resaltar acá es acerca de la medida de este ángulo inscrito. Siempre la medida del ángulo central será igual a la medida del arco que se está determinando acá en la circunferencia, ¿no? Recuerda tú entonces que, por ejemplo, la circunferencia tiene una determinada medida de arco, que puede ser alfa, entonces su ángulo central tendrá ese mismo valor, sería también alfa, tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Por ejemplo, si acá yo te digo, en la circunferencia, estas dos líneas determinan un arco, por ejemplo, de 40 grados, entonces el ángulo central valdrá también 40 grados, el mismo valor que el arco determinado por los puntos de los ángulos, bueno, de estas líneas, ¿no? Perfecto. A ver, y un ángulo inscrito, bueno, es totalmente diferente a un ángulo central. Si bien es cierto, el ángulo central tenía su vértice dentro de la circunferencia, ¿no? En cambio, en este caso, el vértice del ángulo no será el centro de la circunferencia, sino será un punto perteneciente a la circunferencia. O sea, cualquier ángulo cuyo vértice se encuentre en la circunferencia se llamará ángulo inscrito. Perfecto. Entonces, a través de ello, nosotros diremos, ¿se cumple una cierta propiedad, profesor? ¿Habrá alguna propiedad? Por supuesto, no existe. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad es que el ángulo inscrito, o sea, el ángulo cuyo vértice está en la circunferencia, tiene una medida que es la mitad del arco descrito. O sea, por ejemplo, si esto de acá vale 2 teta, entonces el ángulo inscrito valdrá teta. O sea, siempre su medida será la mitad del arco determinado, obviamente, por las partes finales del ángulo, por las partes que se, ubican en la circunferencia. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar ahí, a partir de estos conceptos básicos que son de ángulo central y ángulo inscrito. Bueno, ahorita lo que haríamos sería, esto de acá es un concepto básico. Lo que haríamos de repente sería demostrar esta parte, ¿no? Demostrarte por qué esta medida es la mitad de esta medida. Inclusive hasta esto de acá también se puede demostrar, ¿no? Porque este ángulo es igual a este ángulo. Podemos demostrarlo. Y profesor, ¿cómo usted podría demostrar, de repente me preguntaría, ¿no? Que el ángulo central es igual al arco de la circunferencia? Bueno, la forma más sencilla es dando la vuelta a todo el ángulo. Se sabe, por ejemplo, que el ángulo de vuelta es equivalente a 360 grados. Entonces, si este punto también describe una vuelta, describirá, o sea, el mismo ángulo que tú estás observando, describe todo el arco de la circunferencia. Y sabemos nosotros también por definición que todo el arco de la circunferencia también es 360 grados. Y es por eso que nosotros podemos definir que para cualquier ángulo central, el arco siempre tiene el mismo valor, para cualquier ángulo. O sea, las divisiones que tú hagas a la circunferencia son las mismas divisiones que tú vas a hacer para el ángulo central. Ahora, demostrar que el ángulo inscrito es la mitad del arco. Bueno, ya ese es otro detalle, ¿no? Que se tendría que demostrar como para poder, obviamente, sustentarte esta parte, y que es muy importante para nosotros. Bueno, vamos a demostrar, ¿ya? Vamos a ver el proceso de demostración a partir de la circunferencia. A ver, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá una circunferencia tal y como la puedes observar, en la cual trazar el ángulo inscrito. Y yo quiero demostrar, como te vuelvo a recordar, simplemente que este ángulo es la mitad de todo este ángulo. Eso te voy a demostrar. Perfecto. Para lo cual, ¿sabes qué voy a hacer? Como este es el centro de la circunferencia, voy a trazar a partir del centro
dos líneas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en ese caso nosotros observaremos siempre que de acuerdo a las líneas que se han trazado a través de ello, se va a cumplir siempre se cumplirá que este ángulo es igual a qué, es igual a este arco, ¿no? Eso es lo que se cumple siempre y se sabe siempre también eso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, mira, a través de lo que es el centro, yo voy a trazar otra línea por acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya. Voy a trazar otra línea por acá, como la puedes observar. De tal manera que el ángulo que era θ acá, porque recuerda que este acá era el ángulo θ, lo voy a dividir en dos medidas angulares, a las cuales le voy a llamar, por ejemplo, alfa y beta. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está. Alfa y beta. Perfecto, perfecto. Todo está bien hasta el momento. O sea, en otras palabras, θ para mí será igual a alfa más beta. ¿Estamos de acuerdo con ello? O sea, he dividido el ángulo θ en alfa más beta. Perfecto. Pero además tú ya sabes que del centro a cualquier punto de la circunferencia la distancia es la misma, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llamaría esa distancia? ¿Me recuerdan? Claro, se le llama radio. O sea que este es radio y este es radio. Las distancias son las mismas y eso nosotros denominaremos radios. Y mira, si tú te das cuenta acerca de ello, el triángulo que tú estás observando acá, al cual le voy a llamar, por ejemplo, el triángulo AOB, es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque OB es igual a OA. ¿Te das cuenta, si no? OA igual a OB. Entonces, como tiene dos lados iguales, también tendrá que tener dos ángulos iguales. Ah, ya, profe. O sea, quiere decir que si esto vale alfa, esto también valdría alfa. Y lo mismo pasaría con el triángulo OBC. El triángulo OBC que tú estás observando ahí, también, como lo puedes observar, tiene dos lados iguales, porque son los radios, sus lados iguales. OB como C son iguales. Entonces se trata de un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, al tener dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. O sea que esto también será beta. Perfecto. Entonces, más o menos ya estamos siguiendo ese paso adecuado como para poder demostrar esto. Ahora mira, ¿qué te parece si yo jalo un poquito más la colita por acá? Jalo un poquito más nada más. Este ángulo que tú estás observando acá, este ángulo, simplemente es el ángulo externo del triángulo AOB. ¿Te das cuenta? Es el ángulo externo. Y aquí es igual a un ángulo externo en un triángulo. ¿Recuerdas? Claro, es igual a la suma de dos ángulos internos. O sea, alfa más alfa, 2 alfa. Muy bien. Y bueno, de acá también lo mismo, ¿no? Este ángulo sería el ángulo externo del triángulo OBC. ¿Está bien? Y aquí es igual un ángulo externo a la suma de dos ángulos internos. O sea, sería 2 beta. Ah, ya. O sea, quiere decir que el ángulo AOC vale 2 alfa más 2 beta. Pero si tú te das cuenta, 2 alfa más 2 beta es el doble de esto, o sea, no. Y si es el doble de esto, sería el doble de teta. O sea, quiere decir entonces que todo este ángulo que estás viendo acá valdría 2 teta. Y si este ángulo vale 2 teta, el arco mide lo mismo, 2 teta. Y bueno, como ya sabemos que esto vale teta, entonces diremos ángulo inscrito siempre tiene la mitad del arco determinado por el ángulo inscrito. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, es lo que queríamos demostrar. Vemos ahora los ángulos semi-inscrito y ángulo ex-inscrito en la circunferencia. Bueno, se denomina un ángulo semi-inscrito cuando el vértice del ángulo es la tangente a la circunferencia. Y aparte de ello, bueno,
una de las líneas que forman ángulo va a cortar, o sea, va a ser una secante a la circunferencia. Y la otra, obviamente, tangente a la circunferencia, tal y como podemos observar. Aquí lo que se va a cumplir siempre es lo siguiente. Se va a cumplir que el ángulo semi-inscrito, o sea, el ángulo determinado por la tangente y la secante, es a la mitad del arco que se está observando ahí. O sea, por ejemplo, si el ángulo semi-inscrito es alfa, entonces quiere decir que todo el arco AB valdría 2 alfa. O sea, entonces rescatamos de esa explicación de que siempre el arco será el doble del ángulo semi-inscrito, como puedes observar ahí. Perfecto. Entonces, recontra claro y sencillo, como se puede verificar. Muy bien. Con respecto a lo que viene a ser el ángulo ex inscrito, se puede saber simplemente de que es aquel ángulo formalmente por dos líneas secantes en la circunferencia. Pero el detalle es este. El detalle es que no se va a considerar el ángulo que está obviamente adentro, porque es el ángulo inscrito, sino sería el suplemento de ese ángulo. O sea, la parte que está afuera. Mejor dicho, esta parte que estás observando acá. Esa parte, ¿no? Le voy a poner teta, por ejemplo. Pero por propiedad, ese ángulo teta siempre, o sea, el ángulo obviamente es inscrito, siempre será la mitad del arco determinado, obviamente, por estas líneas que lo forman. Pero la que está a su sentido, o sea, esta parte. Todo el ángulo ADB, por ejemplo. Entonces yo digo, si ese es el ángulo teta, entonces todo el arco, ojo, todo el arco ABD, todo ese arco, sería simplemente el doble de teta. De aquí hasta acá, todo esto acá valdría 2 teta, tal y como lo estás observando ahí. Es una propiedad que también se va a cumplir con respecto a lo que vendría a ser el ángulo ex inscrito. Claro que sí. Muy bien, así es entonces como vamos a ver este tipo de casos. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar, o sea, esa afirmación se tiene que demostrar. Si no, imagínate, ¿no? Sería toda sencilla y fácil. Vamos a demostrar en primer lugar lo que es el ángulo semi-inscrito. Profe, ¿cómo demuestra usted el ángulo semi-inscrito? A continuación te lo demostraré. A ver. Perfecto. Sería de esta manera, ¿no? Recuerda que el ángulo semi-inscrito es el ángulo formado por una tangente a la circunferencia, y no solamente una tangente, sino una secante que pasa por la tangente. Este ángulo, el cual yo le llamaría alfa. Claro que sí. Entonces, ese sería el ángulo alfa. Mira, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es, a partir del centro de la circunferencia, voy a hacer algo bien práctico. Voy a trazar esta línea que tú estás observando, la ocurre en el punto de tangencia, formando un ángulo de 90 grados. Muy bien. Y voy a trazar, obviamente, otra línea por acá, determinando un triángulo isósceles, ¿no? Por ejemplo, puede ser el triángulo AOB, un triángulo isósceles. ¿Por qué, profe? Porque estos son radios, pues son medidas iguales, por eso. Perfecto. Ahora, si esto vale alfa, como todo es 90 grados, esto sería 90 grados menos alfa. Perfecto. ¿Por qué, profe? Porque obviamente son complementarios, ya que deben sumar igual a 90. Ahora, si esto es 90 menos alfa, esto también sería 90 menos alfa. Perfecto, muy bien. 90 menos alfa, 90 menos alfa. Con este ángulo, todo tiene que llegar a ¿cuánto? Claro, tiene que llegar a 180 grados. Para lo cual, entonces, todo llega a 180 grados, siempre y cuando esto acá valga 2 alfa.
Perfecto, porque mira, 90 menos alfa más 90 menos alfa sería 180 menos 2 alfa. Y como todo el triángulo sumado es 180, esto sería 2 alfa. Muy bien, muy bien. Very good, very good. Perfecto. Entonces, como esto acaba de 2 alfa y es un ángulo central porque su vértice está en el centro, quiere decir que el arco determinado, que sería todo esto, es el arco determinado por el ángulo central, que es 2 alfa. Y es justo de lo que yo te estaba hablando al comienzo. O sea que el ángulo determinado por el ángulo seminscrito es el mismo ángulo determinado por este ángulo central, que vale 2 alfa. O sea, siempre el ángulo por el ángulo seminscrito, este arco, será el doble de dicho ángulo seminscrito. Siempre se cumplirá eso. Y esto simplemente, caballeros o señoritas, es lo que queríamos demostrar así de fácil y sencillo. Claro que sí. Estamos observando nosotros las características que ya te había mencionado. Ahora veamos lo que es el ángulo ex-inscrito, una previa demostración a partir de ello, ¿no? Se va a demostrar que ese ángulo ex-inscrito es la mitad de todo esto. Para ello nos vamos a valer con la definición de lo que es el ángulo inscrito, ¿ya? A ver, veamos entonces. Tracemos la circunferencia, de la cual, por ejemplo, al trazar dos secantes, ¿no? Imagínate una por acá y la otra por acá, por ejemplo. Ya, o sea que esta sería, obviamente, este arco la mitad de todo este, ¿no? ¿Qué ángulo? El ángulo, o mejor dicho, el arco ABE. Perfecto. Eso sería. Pero vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo demostraría, profesor Mira? ¿No? Ah, mira. Se supone que todo esto te tiene que dar 180 grados, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, como esto vale teta, esto valdría 180 grados menos teta, ¿no? Vamos a ponerlo así. 180 grados menos teta vendría a ser el ángulo que está ahí. Muy bien. Ahora, se supone que este ángulo es un ángulo inscrito. ¿Para qué, profe? Para el arco AD. O sea, todo este arco AD es el arco determinado por el ángulo inscrito. Y por propiedad, se sabe que todo este arco es el doble de esto. O sea, valdría 360 grados menos 2 teta. Perfecto. Muy bien, entonces concluimos con que esto es el doble de esto, 360 grados menos 2 teta. Pero como tú sabes que toda la circunferencia es 360 grados, bueno, está de más decirlo entonces, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí, está de más decirlo. Lo que le faltaría para llegar a 360 grados tendría que ser todo este arco. Y como esto es lo que le falta para llegar a 360 grados. Pero como estamos hablando de que el otro arco es 360 menos 2 teta, quiere decir que esto vale 2 teta. ¿Por qué, profesor? Porque al sumar 2 teta con 360 menos 2 teta, se eliminan las 2 tetas y te va a quedar 360, que es de lo que estuvimos hablando en todo momento. Muy bien, o sea, demostrado entonces. El ángulo determinado en un ángulo éxito siempre va a ser el doble del ángulo. O sea, este arco es el doble de este. Perfecto. Muy bien, entonces es lo que queríamos demostrar. Siguiendo con el estudio de los ángulos en la circunferencia, veamos nosotros lo que vendría a ser el ángulo interior. ¿Qué cosa es el ángulo interior? Bueno, simplemente el ángulo interior es el ángulo determinado por dos cuerdas en la circunferencia, ¿no? O sea, tú trazas dos cuerdas cualesquiera, entonces el ángulo se determinaría aquí. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que para mí este ángulo X es mi ángulo interior. Profe, pero ¿no podría ser este? Claro, también. Profe, ¿y este? También. Y este también. O sea, es que el vértice del ángulo debe encontrarse en la región interior
sostenida por la circunferencia, o sea, en el círculo debe encontrarse. Esa es la condición que tenemos que ver nosotros para llamar un ángulo interior. Entonces, a través de este ángulo interior se van a determinar dos arcos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, o sea, uno frente y el otro al otro lado. Muy bien, vamos a determinar entonces esos ángulos, ¿no? Por ejemplo, pone que este ángulo de acá sea un ángulo de medida alfa, por ejemplo, ¿no? Y otro ángulo que podemos determinar por acá, que sea, por ejemplo, un ángulo de medida beta, por ejemplo. Muy bien, entonces tenemos alfa y beta, que son los arcos determinados por las cuerdas a la hora de hacer el corte en la circunferencia. Este ángulo interior está en función de estas dos. ¿Cómo es eso, profe? Me dirán, ¿no? Claro, mira, fácil y sencillamente. Diremos nosotros de que el ángulo X del ángulo interior será igual a la suma de alfa más beta dividido entre 2. Muy bien. Esa es la propiedad que se va a cumplir en todo ángulo interior. Entonces, ¿no? Lo que vamos a hacer simplemente es sumar alfa más beta entre 2 y te daría el ángulo interior. Muy bien. Obviamente, como toda propiedad, todo teorema debe ser demostrado esto de acá, ¿no? Entonces vamos a proceder a demostrarlo. Tranquilo. A ver, profe, ¿cómo sería aquí en este caso? Mira, yo quiero que prestes mucha atención en lo que vamos a hacer para que no te me distraigas ni me despistes, ¿ya? Por favor, es importante la concentración aquí. Mira, lo hemos trasladado acá en una imagen un poquito más grande, porque te gusta así, yo sé, para que la puedas ver también, ¿no? Lógicamente. Ya, perfecto. Este de acá es el ángulo X. Aquí estaría para mí, un arco, y acá habría otro arco. Bueno, según el detalle del concepto, esto sería alfa y esto sería beta. Ahí estamos de acuerdo con ello. A ver, alfa y este de acá beta, y bueno, y este de acá sería X, tal como lo puedes observar ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño criterio, un pequeño trazo para que puedas ver mejor esta situación. ¿Cómo es eso, profe? Mira, un trazo nada más. Solamente necesito hacer un trazo y te lo demuestro toditito. Mira, trazo esta línea que tú estás observando ahí. A la hora que haga ese trazo, este ángulo que tú estás viendo acá, mira, te lo voy a denotar. Este ángulo que tú estás viendo acá es el ángulo interior de este arco. Ah, perfecto. Mira, date cuenta, de este arco, su ángulo interior vendría a ser esto acá. Y es un ángulo inscrito. Mira, ¿te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, profe, como es un ángulo inscrito de este arco beta, tendría que ser la mitad por la propiedad que ya se ha demostrado. O sea, un ángulo inscrito siempre tiene la mitad del arco demostrado. O sea, que valdría beta medios. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, muy bien. Y lo mismo sucedería si tú lo vieras por acá, mira. Este de acá es el ángulo inscrito de quién, profe? De este arco, o sea, de alfa. O sea, si esto vale alfa, obviamente esto de acá es la mitad de alfa. Alfa medios. Claro, recuerda siempre que un ángulo inscrito siempre va a tener la mitad del arco. O sea que si esto valía alfa, esto valdría la mitad de alfa. Perfecto, muy bien. Y ahora puntimos el siguiente triángulo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Vamos a puntear ese triángulo. Y profe, ¿qué es lo que nos daremos cuenta a la hora de puntear ese triángulo? Que en todo el triángulo se cumple que un ángulo externo es la suma de dos ángulos internos.
O sea que X es igual a ¿quién, profe? Es igual a alfa medios más beta medios. Alfa medios más beta medios. Pero como son homogéneas, le vamos a colocar todo sobre 2 y vamos a decir que es alfa más beta. Mira, ve, X es a beta sobre 2 y es lo que habíamos dicho hace rato. O sea que, profe, esto es lo que queríamos demostrar. Claro que sí, ya está totalmente demostradito y no vas a tener ningún problema, porque para cualquier problema o ejercicio lo vas a poder aplicar directamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el ángulo exterior. ¿Qué cosa es el ángulo exterior? Bueno, simplemente es el ángulo determinado por dos líneas secantes, o puede ser tangentes, o puede ser una tangente con una secante. Pero el detalle es que el ángulo determinado por esas líneas debe estar fuera de la región determinada por la circunferencia, o sea, fuera de esta región, ahí, tal y como lo está viendo. Por ejemplo, en este caso, diríamos nosotros que X es el ángulo exterior. Muy bien, claro que sí. Ahora, tras ese ángulo exterior se han determinado dos medidas angulares, las cuales, por ejemplo, le podría llamar yo alfa, por ejemplo acá, y podría llamarle a esta medida angular, por ejemplo, le podría llamar yo beta. Claro que sí, tal y como lo pueden ver. Entonces, alfa es el arco determinado, el arco más grande lógicamente, y beta sería el otro arco determinado. Por propiedad se va a cumplir que X será igual a alfa menos beta sobre 2. El ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos determinados, tal y como lo puedes observar ahí. Es la propiedad que se va a cumplir en el ángulo exterior. Profe, y si las dos fuesen tangentes, también, caballero, también se cumpliría. O sea, en este caso, observamos nosotros que este es el ángulo exterior y claro que sí, por supuesto que sí, este sería el arco más grande determinado y este sería el arco más pequeño determinado, beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, profe, ¿qué es lo que se va a cumplir ahí entre alfa y beta? Bueno, lo mismo, caballero, alfa menos beta entre 2 te daría el ángulo. Profe, si fuese una tangente y una secante, también lo mismo, no hay problema. Sean dos secantes, sea tangente con secante o sea dos tangentes, siempre se cumplirá la misma propiedad, la propiedad del ángulo exterior. Entonces, a continuación, lo que nosotros vamos a hacer es demostrar. Vamos a demostrar esa propiedad del ángulo exterior que está bastante bonita, creo yo, ¿no? A ver. ¿Cómo sería, profesor, acá en este caso? Mira, observa lo siguiente. Primero lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia. ¿Está bien? Vamos a trazar una circunferencia. Entonces la circunferencia trazada a partir de ahí. Ahora, en esta circunferencia yo voy a trazar dos líneas secantes. Muy bien, por acá está una línea y por acá, bueno, un poquito más, voy a prolongar un poquito más, ya que tengo más espacio, y por acá trazaré la otra línea secante. Ahí está. Esas son las dos líneas secantes determinadas. Este sería el ángulo exterior, del cual yo voy a demostrar esa propiedad que está ahí. Profe, ¿este qué ángulo es? Profe, este ángulo es el ángulo, bueno, arco alfa, ¿no? Cuya medida es alfa. Y este de acá, profe, ¿y este de acá? Bueno, este de acá es beta.
el arco de medida angular beta, alfa y beta. Perfecto. Lo que vamos a hacer acá de inmediato es hacer un respectivo trazo auxiliar. Este trazo vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Trazamos esa línea. Entonces, en esa línea vamos a observar que este ángulo que está acá, mira, este ángulo es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito para este arco alfa. Ah, oh my God. O sea que este ángulo sería la mitad de este arco. O sea que vale alfa medios. Muy bien, perfecto. Profe, mira, ve, este arco beta y este, mira, ve, es el ángulo inscrito también. Ah, o sea, quiere decir que este ángulo que yo estoy viendo es la mitad de este arco. O sea, beta medios. Ah, muy bien. Beta medios porque es la mitad del arco, ¿no? Por ángulo inscrito. Y lo mismo, alfa medios porque es la mitad del arco, obviamente por ángulo inscrito. Y ahora yo quiero que tú te des cuenta en este triángulo que estoy punteando. Mira, observa lo mismo. ¿Te diste cuenta? Ese triángulo que he punteado. ¿Te diste cuenta, sí o no? Claro, profe, ¿qué es lo que se cumple ahí? Lo que se cumple en todo triángulo. La suma de dos ángulos internos, ¿qué es lo que te da? El ángulo externo. Claro que sí. O sea, que acá se cumpliría que x más beta medios es igual a alfa medios. Muy bien, entonces tenemos x más beta medios es igual a alfa medios. Pasa al otro lado a restar, pasa al otro lado a restar, x será igual a alfa medios menos beta medios. Como son homogéneos, ponle sobre uno solo, claro que sí, y le vas a poner sobre 2, sobre 2, sobre 2, y sería alfa menos beta sobre 2, o sea, mira, es lo mismo que salta. Ah, o sea que es lo que queríamos demostrar. El QQD, claro que sí. Eso era, ¿no? Claro que sí, ¿te diste cuenta? Ahora sí, tú ya sabes que eso cumple siempre. Entonces, para cualquier problema que tú tengas, tú tienes que demostrarlo siempre. Claro que sí, todo teorema, toda propiedad, todo se tiene que demostrar acá en esta vida. Bueno, aparte de ello, va a haber un teorema también muy aparte acerca de esto, pero solamente se va a cumplir cuando el ángulo exterior sea formado por dos líneas tangentes. Entonces, ahorita te voy a hablar acerca de ello e inclusive te lo voy a demostrar. Simplemente eso. A ver, ya lo hemos dicho, cuando nosotros tenemos una circunferencia y en el cual se han trazado dos tangentes, obvio microbio, porque acá están los puntos de tangencia, tal y como lo puedes observar ahí. Ya está. Entonces, aparte de que se cumple esto, lo que tú estás observando, también se va a cumplir, ¿sabes qué cosa? Se va a cumplir que la suma del arco, obviamente determinado internamente por el ángulo exterior y el mismo ángulo exterior, o sea, estos dos suman 180 grados. Muy bien, o sea, le voy a decir yo que alfa, bueno, que estoy hablando, x más beta es igual a 180 grados. ¿Ya? Como ya te dije entonces, el ángulo exterior más el arco determinado dentro del ángulo exterior, esos dos siempre van a sumar 180 grados. Es una propiedad que se cumple. Ahora de repente tú me dirás, profesor, pero ¿y eso cómo lo demostramos? A ver, te lo voy a demostrar inmediatamente por acá. Primero, tú sabes que x es igual a alfa menos beta sobre 2.
Eso tú sabes, ¿no? Profe, ¿por qué? Eso es lo que se cumple de acuerdo a lo que es el ángulo exterior. Y es algo que ya te demostré. ¿Te das cuenta? Es algo que yo ya te demostré. Ah, ya, muy bien. Entonces eso se va a cumplir en todo ángulo exterior. Muy bien. Pero solo en este caso se cumple que este arco más este arco, o sea, el arco alfa más el arco beta, dan toda la revolución en la circunferencia. O sea, los dos suman 360 grados. Ah, ya. O sea, mira, observa. Alfa más beta es igual a 360 graditos. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tengo yo esos valores, por si acaso, ya tengo de ahí. Entonces yo podría demostrar algo sumamente sencillo a partir de lo que me están dando ahí, ¿no? O sea, de repente demostrar algo con respecto a esas paridades, ¿no? A ver, ¿cómo es eso, profe? Mira, yo lo que voy a hacer ahorita de inmediato sería despejar, ojo, el valor de alfa. Lo despejo. ¿Cómo es eso? Mira, multiplica esto y pasa a sumar. O sea que 2x es igual a alfa menos beta. Pasa a sumar, alfa valdría 2x más beta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Alfa vale 2x más beta, despejado de la fórmula general. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros diremos lo siguiente. Mira, observa esto. En vez de ponerte alfa, te voy a poner esto de acá, que es su equivalencia. O sea, te voy a poner 2x más beta igual a 360 grados. En otras palabras, 2x más 2 beta es igual a 360 grados. Muy bien, mira, observa. Se te van los patitos y acá le sacas un i. Entonces, x más beta es igual a la mitad de 360 grados, que es 180 grados. X más beta, o sea, la suma de estos dos ángulos, te da 180 grados. Es lo que queríamos demostrar. Claro que sí.